la teoría celular. Todos los seres vivos, por muy diferentes que sean, en apariencia, en tipo de nutrición, en el hábitat en el cual se desarrollan, poseen una característica en común. ¿Cuál es esa? Que están formados por células. La célula es la unidad mínima de la materia viva. ¿Qué significa eso? De que no hay ser vivo que no tenga células. Todos los seres vivos se pueden clasificar dependiendo la cantidad de células que estén formados. Existen dos grupos: los organismos unicelulares, que son aquellos formados solo por una célula, y los organismos pluricelulares, que están formados por millones, billones de ellas. Acá tenemos diferentes ejemplos de seres vivos. Este, por ejemplo, corresponde a la levadura. Sí, la misma levadura que se utiliza para cocinar y hacer pan es un ejemplo de un ser vivo unicelular, al igual que las bacterias. En cambio, humanos, plantas, algas, hongos y el resto de los animales somos considerados organismos pluricelulares. Ojo, las células son tan pequeñas que no pueden ser estudiadas ni observadas a simple vista, por lo que se requiere de un instrumento llamado microscopio. Se le atribuye la invención del primer microscopio al señor Zacharias Hansen. Acá podemos ver cómo era el microscopio en esos años, el cual consistía un tubo y dentro del tubo se encontraban vidrios pulidos, los cuales permitían aumentar lo que se estaba observando. Robert Hooke, un científico inglés, estaba observando con un microscopio, obviamente, una lámina de corcho. El corcho se obtiene de un árbol. Y al observar el corcho, le llamó la atención la estructura interna que tenía, que se parecía mucho a celdas, lo que él las denominó células. A él se le atribuye el concepto célula utilizado por primera vez. Debido a las demás observaciones que realizó con su microscopio, publica su libro en el año 1665, libro llamado Micrografía, el cual sirvió como base para que otras personas pudieran seguir utilizando el microscopio y estudiando seres vivos. Con esto, el comerciante Anton van Leeuwenhoek en el año 1674 da a conocer al mundo científico sus observaciones utilizando un microscopio muy novedoso creado por él. Miren el tamaño que tenía su microscopio. Él se le atribuye haber observado por primera vez espermatozoides y además observó agua estancada, lo que encontró unos pequeños seres vivos a los que denominó animáculos, pero que en la actualidad se conoce como protozoos. Años más tarde, el señor botánico Matthias Leiden, alemán, se dedicaba a clasificar y estudiar las plantas. Ahí tenemos una caricatura. Y después de harto tiempo y años de estudio, concluyó de que todas las plantas están formadas por células. Un año más tarde, Theodor Swan, alemán también, comenzó a estudiar los seres vivos, estudiaba tejidos animales y además estudiaba embriones. Y se pudo concluir con su investigación de que todos los animales están formados por células. Un poco más de años después, el señor Rudolf Virchow, alemán igualmente, siguiendo los estudios de sus otros compañeros de investigación, pudo concluir que las células no se forman de la nada, sino que las células provienen de una célula preexistente. Con la recopilación de la información de muchos científicos de la época, se puede llegar a lo que se conoce como la teoría celular. La teoría celular, en palabras súper simples, corresponde al resumen de todos los estudios que hay sobre la célula. La teoría celular se puede resumir en tres postulados. El primero de ellos se resume como la célula como unidad estructural. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres vivos poseen en su estructura al menos una célula. Otro postulado:
La célula como unidad funcional. La célula posee todas las características que permitan a ella mantenerse con vida. Es por eso que hay seres vivos que con una célula pueden vivir. Y el otro postulado, la célula como unidad de origen, lo que nos quiere explicar de que para que exista una célula, la célula tiene que venir de otra preexistente. Muchas gracias.